Respecto al tema de hoy, que me parecía oportuno tratar, son algunos de los datos del INDEC sobre el desempleo, que si bien el índice de desempleo descendió, era el 11%, para este mismo trimestre, en el 2020 era un 11%. Hoy estamos en un 10,2% de desempleo, ¿no? El 11% cerró el 2020. En el 11 cerró con un 11% el 2020, digamos. Y para el primer trimestre del 2020, vendría a ser para esta época similar, teníamos 10,4. Estamos ahí, va bajando, pero todavía acá hay algo que también tenemos que rever, ¿no? El desempleo en mujeres es mayor, estamos en un 12,3% y un 8,5% en varones. En jóvenes, 24,9%. O sea, las que más sufren el desempleo son las mujeres jóvenes, ¿no? Las mujeres jóvenes son las que más sufren el desempleo. Y eso es importante, es una reflexión que tiene que ver con esto que veníamos hablando antes de los jóvenes, de la visión de los jóvenes en la política, de los jóvenes que se lanzan al mundo laboral, que estudian una carrera, que se encuentran con una realidad que, lejos de lo discursivo, porque en los discursivos sí, uno dice, ayer por ejemplo se aprobó la ley de cupo trans, que obliga a la administración pública a contratar el 1% de su planta a trabajadoras trans, transexuales y travestis, que en sí está bien, para ver todo lo que sea para mejorar a estas personas que han sido un grupo muy relegado, muy castigado, cuya esperanza de vida es de 35, 40 años muchas veces. Está bien. Ahora, a veces uno mira el contexto general, y realmente en sí estamos, la verdad que las situaciones son como pequeños parchecitos, ¿no? En una situación realmente muy, muy preocupante para las grandes mayorías, porque bueno, hasta el que trabaja la está pasando mal. Ahí está el problema, ¿no? Entonces en nuestro país el 53,%, este dato me parece que es lo fundamental, el 53,7% de la población en edad económicamente activa, ¿qué quiere decir? Edad para poder ir a trabajar de 18 a 65 años, no trabaja ni busca trabajo. Por eso no estamos hablando de desocupados, porque el desocupado, cuando se hacen estas encuestas, el desocupado es aquel que sale a buscar trabajo, que está buscando activamente, que manda currículum, que va a entrevistas, que no consigue, pero que busca trabajo, ¿no? El que en este porcentaje están los que ya no buscan, que tienen edad para trabajar, pero no buscan trabajo. Puede ser que se cansaron de buscar y no consiguen, puede ser que por ahí se conforman con una asistencia social, puede ser que ya se acostumbraron a no tener trabajo, puede ser por ahí también, que nos pasa muchas veces a las mujeres, que haces cálculos y decís, no me conviene, ¿con quién dejo a los chicos? No me conviene salir a buscar trabajo porque no me rinde, porque lo que voy a ganar es lo mismo que por ahí tengo que pagar si tengo que dejar a alguien en casa. Entonces por eso pasa mucho, ¿no? Yo creo que ahí está, en ese porcentaje, está esta problemática de las mujeres a la hora de tener que salir a buscar trabajo, ¿no? Y esto, a ver, cuando nosotros hablamos de peronismo, esto no es peronismo. Esto no puede pasar en un gobierno que se dice peronista. ¿Por qué? Porque para Perón, la cuarta verdad peronista, dice, en la Argentina solo hay una clase de hombres, hay mujeres, ¿no? Por supuesto, los que trabajan. ¿Esto qué quiere decir? Implica que el trabajo es el ordenador social por excelencia. Y por eso Perón decía, gobernar es crear trabajo, ¿no? Si escuchan con atención el encendido discurso del presidente en el Congreso Nacional Bancario, escuchamos recién nosotros, esa parte no salió en lo que pasamos nosotros, pero una parte del discurso, ustedes búsquenlo, escúchenlo, en una parte dice, ¿no? Cuando habla de los macristas, de los neoliberales, le dice, bueno, porque ustedes pretenden que las empresas puedan echar a los trabajadores que les sobran, ¿no? En un punto se está dando por sentado, se está dando por cierto de que hay trabajadores que sobran en las empresas hoy en día. Y esto es lo que marca esta Agenda 2030. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, del reseteo, de esta nueva forma de entender la vida, la economía de las personas, la nueva normalidad. En esa nueva normalidad se está dando por cierto que el cambio tecnológico va a ser tal que en vez de pensar que ese cambio tecnológico se ponga al servicio de las personas, al servicio de los trabajadores para hacer de su trabajo más fácil o para hacer de su trabajo más productivo, se empieza a pensar que en la tecnología podía reemplazar al hombre y a la mujer, ¿no?
Entonces, por eso es de ahí donde vienen estas ideas de la renta básica universal, que es decir, bueno, a ver, va a haber menos trabajo, y los que no tienen trabajo que van a quedar excluidos, y bueno, se les dará una especie de asistencia del Estado, como un sueldo del Estado, que es la renta básica universal, que es una renta de hambre, digamos, es una renta de subsistencia, quiero decir, ¿no? No te vas a morir de hambre, pero vas a tener eso para... Eso es lo que esto va a ir a nivel mundial, y no lo digo con respecto acá a este país. Lo que pasa es que hay países que eligen subirse a esa agenda, tomar esta agenda como propia. ¿Qué tiene todo esto? Esto viene rodeado de todo esto de ciertas proclamas, de cierto decir, bueno, pero estamos con la igualdad de derechos y avances de derechos que parecen en discursos, uno lo ve, y qué bueno, qué importante, ¿no? Qué lindo, pero después en los hechos no se concreta, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Es lo que estamos hablando. En el mundo que se viene, ¿no? Los puestos de trabajo no alcanzarán para todos y estos gobiernos progresistas no hacen más que legitimar y convencernos de que estos cambios son inevitables, que como, bueno, no podemos hacer nada al respecto. La tecnología va a avanzar y no pensar por ahí en programas de pleno empleo con la tecnología en favor de los trabajadores. Y la renta básica universal, piensen que no va a ser lo mismo en Europa que lo que puede llegar a ser acá, ¿no? Entonces, de alguna manera nos están llevando a una nueva década infame, ¿no? Como en la década infame, hasta el pan y la yerba, o sea, los trabajadores eran, antes de Perón, los trabajadores eran pobres. Los trabajadores no tenían ni para... Por eso muchos, se acuerdan, muchos peronistas que vivieron aquella época, que hoy en día son grandes, se acuerdan de que por ahí tuvieron su primer juguete con Perón, porque el hijo con Evita, porque el hijo de un trabajador no tenía una pelota, no tenía una muñeca, esas cosas que para ahora nosotros son totalmente naturales, en ese entonces eran un lujo. Uno puede escuchar los tangos y hablan hasta de tango Gira Gira, que habla de que la gente secaba la yerba al sol. O sea, imagínense lo que era, lo inaccesible que eran estos productos, lo pobre, lo mal que vivía la gente que secaban la yerba en el sol, ¿no? Y no es que en nuestro país no haya, porque hay plan, está la UH, o sea, acá no, hay una cierta contención, que es bueno que exista, que está bien que exista, pero nos están llevando de alguna manera a acostumbrarnos a eso, ¿no? A que la vida es esa. Y anda dando vueltas un proyecto que la vamos a analizar también más detenidamente, que hasta tenemos un audio de Héctor Recalde. Un proyecto que se llama Mochila Argentina, es para cambiar nuestro régimen de indemnización, ¿no? Y bueno, obviamente cambia todo lo que es nuestra protección contra el despido arbitrario, ¿no? ¿Y esto qué hace también? Porque es como una indemnización que te va a pagar el Estado. Entonces, bueno, esto cambia, esto modifica, esto nos cambia nuestra visión de las cosas. Olvídense para siempre de la antigüedad en el empleo, si esto se llega a realizar, porque el empleador te podría despedir al trabajador cuando quiere porque no tendría costo, lo va a pagar el Estado como por cuotas, ¿no? Claramente, esto eso, como yo decía, nos ilusiona con un discurso de igualdad, de género, diversidad, que en los hechos no cambia nada. Como decía mi compañero, un poco a veces es humo esto, ¿no? No alcanza, porque a la larga, a la corta, la única verdad es la realidad. Si no vemos lo que se viene, no vamos a estar preparados para combatirlo. Tenemos que estar convencidos de que merecemos trabajo digno y de que existe un horizonte. Decirle a los jóvenes, sí, acá hay un horizonte. Pero en este contexto, con estas cifras, no podemos permitir. Esto nos tiene que llamar más la atención. Que no podemos permitir que más de la mitad de las personas, 53,7%, que más de la mitad de las personas no trabajen ni buscan trabajo. Así